aquí en Linares y prospere su obra. Oremos. Bendito Dios, una vez más nos dirigimos delante de su presencia, Dios amado, agradeciéndole el privilegio de poder estar reunidos, Señor, este día miércoles, Padre, para adorarle, para bendecirle, para orar, para clamar y para aprender de su palabra. Señor, queremos rogarle por la obra aquí en Linares, Señor, por mis hermanos, para que tú les bendigas, Padre Celestial, para que tu gracia esté con ellos, Señor, tu Santo Espíritu sea guiándoles, animándoles y reconfortándoles cada día, Señor, con tu preciosa palabra. Señor, oramos por nuestros hermanos que puedan estar afectados, Señor, de salud, por aquellos que puedan estar desanimados, Padre Celestial, que tú les fortalezcas tanto física como espiritualmente. Como pedía mi hermano Juan, oramos también por nuestra hermana Celeste, para que tú obres, Señor, en su vida, en su corazón, ayude, le dé sabiduría y gracia en los momentos difíciles de su vida, Señor, y que pueda, Señor, ella ser guiada por tu Santo Espíritu. Ayúdala, Padre, en sus dificultades, en sus problemas, en su vida, Padre Celestial, y que tú estés con ella, Padre, y ella pueda ser reconfortada por ti en cada situación difícil. Padre, obre poderosamente en su vida, obre la vida de mis hermanos, sobre la vida de esta ciudad, Padre Celestial, y añada a los que han de ser salvos, Padre Celestial, obre en medio de la gente que en Linares, Señor, y que mis hermanos, Señor, con pasión, con fervor, puedan testificar de tu amor, puedan predicar de tu palabra, Señor, a aquellos que no te conocen. Obre, Señor, por favor, en la vida de tu iglesia, aviva tu obra y aviva nuestros corazones. Bendícenos en este tiempo, Señor, y permite que podamos aprender de tu palabra. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a seguir estudiando la doctrina de la Trinidad, o el capítulo más bien de Dios y de la Santa Trinidad, que es el capítulo de la confesión. Bien, recuerda lo que vimos la semana pasada, comenzamos con este tema, hablamos de la singularidad de Dios. ¿Recuerdan lo que significaba la singularidad de Dios? Los que estuvieron en la clase. Que nos habla la confesión. Dios es uno. Que Dios es uno. Bueno, dice la confesión que el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Dios es uno y único, no hay otro como Él. Él es un solo y verdadero Dios. Hablamos también de la aceidad de Dios. ¿Quién recuerda la aceidad de Dios? Que su existencia está en el mismo. Ya, que su existencia está en el mismo, Él existe por sí mismo, Él no necesita nada externo a Él para poder existir. Él es Dios, desde siempre y para siempre. Gracias, hermano. Vimos la incomprensibilidad de Dios también. Él es incomprensible para nosotros, no podemos llegar a las profundidades de Dios porque Él habita en luz inaccesible. Pero si bien no puede ser comprendido completamente, sí dijimos que puede ser conocido verdaderamente. Podemos conocer a Dios. Hablamos también de la simplicidad de Dios, que Dios no se compone de partes, no tiene cuerpo como nosotros, sino que Él es simple en su composición. No hay partes en Dios, no es que tenemos que unir parte de los atributos de Dios o las personas de Dios para decir a Él tenemos a Dios, sino que Él es simple en su ser, en su esencia. Hablamos de la inmutabilidad de Dios, que Dios es un Dios que no cambia, y también terminamos hablando de la impasibilidad de Dios, que Dios no tiene pasiones como las nuestras. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 11 y luego el párrafo de la confesión también para que podamos analizar lo que veremos hoy día. Romanos 11. Versículo 33 en adelante dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él
son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Insondables son los caminos de Dios, profundas sus riquezas del conocimiento, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Son caminos profundos para nosotros que, como dijimos la semana anterior, no podemos encontrar palabras que puedan describir la grandeza de Dios. Salomón lo explicó así: los cielos de los cielos no te pueden contener, porque Dios es infinito. Por tanto, todas nuestras palabras son limitadas para poder hablar del ser de Dios. La confesión lo menciona de manera hermosa y nos dice en el párrafo 1: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces es tremendo lo que nos señala la confesión acerca de Dios. Podríamos tomar una clase para cada uno de los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, pero solamente estamos viéndolas rápidamente para tener un panorama general de lo que nos señala la confesión. Sam Renihan dice: la distinción entre el creador infinito y la criatura finita presenta un problema. ¿Cómo la criatura finita podrá aprender y hablar y conocer a ese creador infinito? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a este ser supremo, a este ser todopoderoso, a este ser que dice la Escritura que son insondables sus caminos? Bueno, podemos conocerle a través de su palabra. No vamos a conocer todo acerca de Dios, porque la Escritura misma nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Entonces a Dios le ha placido revelarse a través de su palabra, y lo que nosotros podemos conocer de Dios es lo que Él nos ha revelado en las Escrituras. Entonces necesitamos hablar y conocer lo que se sabe en teología como atributos comunicables e incomunicables de Dios. O sea, vamos a hablar de las perfecciones divinas de Dios explicadas en términos humanos, en términos en que nosotros podemos comprender, como la Biblia lo presenta. La Biblia presenta el ser de Dios en términos que nosotros podamos entender, porque Dios quiere que el hombre le conozca. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Cuando Dios se reveló al hombre, habló con Abraham, habló con Moisés, Él se reveló de una forma que Moisés y Abraham pudieran entenderlo, en un lenguaje que pudieran entender, porque Dios quiere que nosotros también le conozcamos. Entonces la Biblia nos revela a Dios a veces con lo que se conoce como, lo hablamos la semana pasada, antropomorfismos, recuerdan, antropopatismos, que nos describen las emociones de Dios o el ser de Dios de una forma humana, de una forma en que nosotros podamos distinguirlo, podamos conocerlo de mejor manera. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, es mejor referirnos a perfecciones en Dios, porque estos atributos son perfectos en Él. No es como en nosotros, aún cuando se habla de atributos comunicables, que son atributos que se pueden ver en nosotros también. Por ejemplo, nosotros podemos amar porque Dios es amor y Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, y esos atributos pueden verse en el hombre también, pero en Dios son perfectos. En nosotros son imperfectos. En nosotros hay error, pero en Dios no. Son las perfecciones de Dios. Entonces, eso es la definición de atributos. Perfecciones que son predicadas del ser divino en la Escritura, o son visiblemente ejercitadas por Él en sus obras de creación, providencia y redención. Entonces, la confesión nos señala en este párrafo algunos atributos incomunicables y otros atributos comunicables.
Por ejemplo, nos dice primero que es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. El que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde saca esto la confesión? Bueno, de las Escrituras. Porque en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, versículo 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la gloria, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, hay una clara distinción, hermanos, entre la criatura y el Creador, entre Dios y nosotros, una clara distinción. Dios habita en luz inaccesible y nosotros no podemos llegar por nuestros medios a las profundidades de Dios. No podemos llegar a conocer las profundidades de Dios por nuestros esfuerzos. Cuando Job, después de todo lo que él vivió, lo que experimentó cercano al Señor en medio de sus dificultades, de sus problemas, él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él, a través de las dificultades y a través de la revelación que recibió de Dios, de la conversación que tuvo con Dios, él pudo decir: ahora puedo conocer un poco más de Dios. Y aún todo esto que conozco son solamente los bordes, dijo él, de tus caminos. Son los bordes de tus caminos. Entonces hay una distinción entre nosotros y Dios. Y eso debemos entenderlo siempre, hermanos. Cuando nos dirigimos a Dios, cuando alabamos a Dios, glorificamos el nombre de Dios, debemos entender que Él es Dios. Y Él es el que merece toda la gloria. Él merece toda la alabanza de nuestra parte. Nosotros somos simples criaturas, creados para adorarle, creados para servirle. Amén. Pueblo suyo somos, dice el Salmo 100, y ovejas de su prado. Y Dios, Él es inmortal. Eso es parte de su aceidad, de lo que ya mencionamos la semana pasada. Él existe por sí mismo, nunca comenzó a existir, Él siempre será. Es algo que a nuestra mente le cuesta poder entender, porque para nosotros toda creación ha tenido una causa, pero Dios es la causa de todas las cosas, pero Él no es creado por nadie. Amén. Él existe por sí mismo. Él es Dios, por siempre y para siempre. Él es inmortal. Dios existe desde siempre y existe por sí mismo. Él ha puesto eternidad, dice la Biblia, en el corazón del hombre, de tal forma que nosotros vamos a vivir eternamente, pero no somos eternos igual a Dios, porque nosotros tuvimos un principio. Y aparte, nuestra eternidad depende del Dios eterno. Sin el Dios eterno, nosotros no podríamos tener eternidad en nuestros corazones. En cambio, la eternidad de Dios depende de sí mismo. Depende de Él mismo. Porque Él es Dios. Nosotros tuvimos un inicio. En cambio, Él es siempre y siempre será. Entonces, Dios, hermanos, es inmortal. También nos dice la Convención que Dios es inmutable. Lo mencionamos la semana anterior, que significa que eso es que Dios es libre de todo cambio. Él no puede mutar, Él no puede cambiar, Él no puede ser transformado, no puede Dios, hermano, mejorar. Tú no puedes decir: no, Dios podría ser mejor, Dios, mejor con nosotros. No, hermano, Él no puede mejorar ni puede empeorar, no está sujeto a cambio. Amén. Porque Él es perfecto. En Él, dice Santiago 1:17, no hay mudanza ni sombra de variación. Él es perfecto en todos sus caminos, en todo lo que hace, en todos sus decretos, en toda su voluntad. Dice la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no hay mutación en Él. Y hermanos, como dijimos la semana pasada, esto es consolador para nosotros. Esto es de ánimo para nosotros saber que Dios no cambia. Que a pesar de nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros pecados, Dios no cambia. Su amor no cambia. Por tanto, Él sigue amándonos, como nos ha amado eternamente. Porque Él dice la palabra de Jeremías, que con amor eterno te he amado. Entonces Él nos sigue amando de la misma forma, porque es un amor incondicional por nosotros. Un amor que no muta. En cambio, nosotros
tenemos pasiones, nosotros cambiamos, nosotros mutamos. Y cuando alguien nos hace daño, una persona que nosotros estimábamos, valorábamos, y nos hace daño y comenzamos a ver cosas malas en esa persona, entonces nuestros sentimientos, nuestro amor hacia esa persona comienza a cambiar, comienza a mutar, y ya no le quiero tanto, ya no lo quiero tan cerca mío. Comienza a producir en mí un rechazo por esa persona, pero Dios no. Nosotros le fallamos muchas veces, hermanos, pero Dios sigue amándonos de la misma forma porque Él es perfecto en su amor. Dios no cambia. Explicamos la semana pasada los textos que hablan acerca del arrepentimiento de Dios o el cambio de parecer de Dios y qué significa a la luz de la misma Escritura. Que la Biblia habla de un lenguaje que nosotros podamos entender, que mentes finitas puedan entender al ser de Dios. Es como cuando la Biblia habla de los ojos de Dios o el brazo de Jehová, está tratando de explicar de una forma en que nosotros podamos entender, porque Dios no tiene miembros ni cuerpo, como nosotros, no se compone de partes. Dios también dice en la confesión que es inmenso y eterno. Hablamos de su infinitud. Él no está limitado ni en el tiempo ni en el espacio como nosotros. Él está por sobre todas las cosas, no tiene dimensiones espaciales de tal forma que Salomón, o si no me recuerdo David, dice: los cielos de los cielos no pueden contenerte. Es tan grande Dios. Él lo llena todo, dice la Biblia, y en todos. Nosotros ocupamos cierto lugar aquí en el espacio, pero Dios no tiene dimensiones como las nuestras. No puede ser contenido por el espacio. Él trasciende la creación, es trascendente a su creación. No se rige por las leyes físicas que nosotros nos regimos, porque Él está por sobre todas las cosas. Amén. Él es Dios. Él es inmenso, es omnipresente. ¿Qué significa que sea omnipresente Dios? Que Él está en todo lugar. El salmista lo dijo así: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, y allí y aquí tú estás. Dios está en todo lugar. Es omnipresente, es omnisciente. Él todo lo conoce, todo lo sabe. Como lo dice la confesión, usando el superlativo, dice sapientísimo. El salmista en el Salmo 139 dice: Señor, tú me has examinado, me has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y luego dice que aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes todo. Él lo conoce todo. En Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice que no hay cosa oculta delante de su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Dios, aún lo más oculto de nuestro corazón. Imagínense qué grande es el Señor, hermanos. Dios es eterno, nos señala también nuestra confesión de fe. Vamos al Salmo 90 un momento, para hablar de la eternidad de Dios. Salmo 90. Versículo 1 y 2. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. Él existe por siempre. Siempre Él ha sido y será el gran, único y verdadero Dios. Trasciende el tiempo. Antes que fuera el tiempo, Dios era, Dios existía, Dios es. Dios no tiene un inicio ni un final. Como Cristo se presentó, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En el principio, cuando ya comenzaron a existir todas las cosas, Dios ya existía. Y en el principio Él creó todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas tienen vida y funcionan porque Dios las sostiene con su gran poder.
Entonces Dios es trascendente a su creación. Sin embargo, Él actúa en el tiempo. Él actúa hoy y eso nos habla de la inmanencia. Él se involucra con su creación. Es un Dios trascendente que está por sobre todas las cosas, pero que es inmanente, que se involucra en la creación y obra en medio de su creación y sostiene la creación. Y eso lo hace a través de su divina providencia. Él sostiene su creación. Por eso dice la Biblia, hablando de Cristo en Colosenses, que todas las cosas en Él subsisten. No es como los deístas. Los deístas creen que hay un Dios, hay un ser supremo que existe, pero que Él no es inmanente en la creación, que Él no se involucra en la creación, es un ser trascendente, que no podemos saber quién es ni descubrirlo, y que no se involucra con la creación, que ahí dejó la creación, la creó y la dejó a la deriva. Y sus criaturas no pueden acercarse a Él. No, Dios se relaciona con su creación. Y especialmente con sus hijos, con los suyos, con los que creen, como dice Timoteo. Dios es inescrutable. Hermanos, también nos dice la confesión, está por encima de nuestra comprensión, está por encima de nuestra capacidad. No podemos escudriñar las profundidades de Dios porque Él es inescrutable. Salmo 145. Salmo 145, versículo 3. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Grande es el Señor, es digno de alabanza y su grandeza, su poder, su majestad es inescrutable. Dios es también, hermanos, todopoderoso. Todas estas son perfecciones que solamente las podemos ver en Dios, que son de Él, de su esencia. Dios es todopoderoso y es omnipotente, o omnipotente, que es lo mismo. Él tiene todo el poder, no hay nada imposible para Él, dice la Escritura. Cuando el ángel vino a María para decirle que ella iba a tener un hijo que iba a ser concebido por el Espíritu Santo, dijo el ángel, gracias hermano, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Se imagina eso? Hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, que no podemos hacerlas por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, pero para Dios, hermanos, no hay nada, absolutamente nada imposible. Amén. Si alguien puede leer Jeremías 32, 27, por favor. Jeremías 32, 27. Amén. Amén. Dice así. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Amén. Bien, también en la confesión son presentadas sus perfecciones o atributos comunicables con un superlativo. Aquí se junta un adjetivo y el ísimo, ¿cierto?, para formar esta frase en grado superlativo y hablar de esta forma: santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria, es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. O sea, Dios es santísimo, santísimo. Y en un sentido, santísimo quiere decir, o la palabra santo quiere decir apartado. Cuando hablamos de que los creyentes somos santos, en el momento de nuestra salvación hemos sido apartados para Dios. Y en ese sentido Dios es santísimo o es santo. Él es apartado, diferente a su creación,
distinto a sus criaturas. O sea, cuando decimos que Dios es santo, es que no hay otro como Él. Él está por sobre su creación, por sobre su criatura. Él es otro, es distinto a nosotros, a su creación. Y en otro sentido, cuando hablamos de santísimo, también nos referimos a que Él no puede tener ninguna comunión ni relación con el pecado. Entonces, en esos dos sentidos, nosotros hablamos de la santidad de Dios, que Él es otro, que es distinto, que es diferente a nosotros, a sus criaturas, y que no tiene ninguna relación con el pecado. Lo mismo en el creyente. Cuando hablamos de la santidad del creyente, en el momento de la salvación, hablamos de que fuimos apartados para Dios, pero comenzamos en ese momento un proceso de santificación, de limpieza de nuestros pecados, hasta que lleguemos a la santificación final, en el día de Cristo, en el día de nuestra muerte. Entonces, así mismo en Dios. Dios es apartado de sus criaturas, diferente a nosotros, pero también no puede tener ninguna relación con el pecado. Nosotros somos llamados a ser santos, dice la Biblia, porque Él es santo. Y hablamos de atributos comunicables. Es sapientísimo, es aquella perfección por la que Él aplica su conocimiento para el logro de sus fines de una forma que redunde en más gloria para Él. O sea, Dios produce los mejores resultados posibles usando los mejores medios posibles. Dios usa los medios para lograr los mejores resultados. Él es sapientísimo. Él sabe lo que tiene que hacer. No hay quien le diga qué haces. ¿Acaso fuimos nosotros, dice la palabra, su consejero? O nosotros podemos aconsejar a Dios, decirle, Señor, quizás no sigas ese camino, no cumplas esos propósitos, sino sigue estos, son mejores, mis ideas son mejores. A veces en nuestra vida práctica le decimos eso a Dios. Sabemos lo que el Señor nos dice en su palabra, pero seguimos caminos distintos. ¿Por qué? Porque creemos que nuestros planes y lo práctico son mejores que los planes de Dios. Pero Él es sapientísimo. Nosotros somos necios. Y sin Él, separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. Y todos nuestros caminos van a estar errados si no seguimos el camino de su voluntad. Él es libérrimo, dice también la confesión. Eso es un superlativo de libre. Él es libre en todo lo que hace, no es restringido por nada externo. Nada restringe a Dios. Él puede hacer lo que quiera hacer. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Aunque todo lo que Él hará no es nada contrario a lo que Él es, a sus atributos, a sus... Acompáñame al Salmo 115, verso 3. Por favor, alguien busque el Salmo 115, 3 y Daniel 4:35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo de los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Bueno, no hay quien le diga al Señor ¿qué haces? Él hace como quiere, no hay quien pueda detener la mano de Dios. Y el otro texto, hermanos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Amén. Amén. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. O sea, no hay quien pueda detener la mano de Dios. Y Él es soberano, Él es absoluto, Él gobierna todo. Dice en el Proverbios capítulo 16, verso 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todo ha hecho Dios para sí mismo, aún al impío para el día malo. Tremendo ese texto, que dice que ha hecho aún al impío para el día malo. Dios todas las cosas las ha hecho conforme a su voluntad y las ha hecho de tal forma que a través de estos medios y de esta forma Él recibe más gloria. Él es glorificado. Y lo que Él hace también es de beneficio para nosotros. Párrafo 3, vamos a ver una pequeña parte ahí. Dice, este ser divino e infinito, o en este ser divino e infinito, hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno
toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, esto lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo se ha engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y aquí vemos, hermanos, la unidad en la divinidad. La unidad en la divinidad. En este ser divino, que es uno, ¿cierto? Dice la Biblia, dice la confesión, que es infinito, hay tres subsistencias. Esas tres subsistencias o personas son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya tenemos una esencia, un ser, que es Dios, un solo Dios vivo y verdadero, que es único. Recuerden que hablamos de la singularidad de Dios. Es un solo Dios, pero ese Dios coexiste en tres personas. Hay tres subsistencias dentro de este ser, tres personas dentro de este ser de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado con ciertas falsas doctrinas que han surgido en la historia y que hasta el día de hoy hay dentro de muchas falsas iglesias, como la doctrina del sabelianismo, que es una enseñanza antitrinitaria de los primeros siglos, que surgió por un hombre llamado Sabelio, que él decía que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no existe al mismo tiempo como tres personas, sino que él se revelaba de tres maneras sucesivas, y que era una sola persona que se revelaba de tres maneras sucesivas, y que era manifestado a veces como el Padre, en ocasiones como el Hijo, en otras ocasiones como el Espíritu Santo. También se conoce como el modalismo, ¿cierto? O el unitarismo. Muchas iglesias hoy día que son unitarias, que creen que Dios, la esencia de Dios, es una sola persona que se manifiesta en modos distintos, o que opera en modos distintos. A veces como el Padre, a veces como el Hijo y a veces como el Espíritu Santo. Entonces, eso es una herejía. Es una herejía. Porque Dios, la Escritura nos enseña que Dios es tres personas, que hay pluralidad en el ser de Dios. Y eso nos enseña desde el Génesis. Si bien no podemos basar nuestra Trinidad en los versículos, en la doctrina de la Trinidad en los versículos del Génesis, pero sí que el Génesis nos enseña que hay pluralidad en las personas de Dios. Cuando, por ejemplo, en la Torre de Babel, Dios, en una conversación intratrinitaria, dice descendamos, hablando de la pluralidad que hay en las personas de Dios. Y después, con la revelación del Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que dice eso y habla de pluralidad en el ser de Dios, porque son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia nos revela también en toda la Escritura que Dios es un solo Dios, vivo y verdadero. Entonces, es una esencia, un ser, un Dios que coexiste, cohabita en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La próxima semana hablaremos más de esto. Nehemiah Cox, que uno de los firmantes de la confesión, dice: nuestro entendimiento de una persona en la naturaleza divina es necesario separar todo lo imperfecto que se ve en una persona creada. Cada persona tiene una esencia limitada, distinta y distante de los demás. Pero las personas divinas, no creadas, tienen la misma inmensa esencia y son el único, eterno, inmortal, invisible y sabio Dios. Y esto habla acerca de la unidad de la divinidad. O sea, cada persona de la divinidad es completamente divina. Cada persona de la divinidad tiene la misma esencia de Dios. El Padre, vemos solamente al Padre, nosotros vemos toda la esencia divina del Padre. Vemos al Hijo y vemos al Hijo siendo verdaderamente Dios, con toda la esencia divina. Y vemos al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, con los mismos atributos y perfecciones que tiene el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu Eterno, el Espíritu de Gloria, el Espíritu de Verdad, el Espíritu de Cristo, porque tiene toda la esencia divina. Entonces, estas tres subsistencias componen, o son, más bien no lo componen, son el único y verdadero Dios.
Hay otra falsa doctrina que se llaman los socinianos. Ellos también creían que habían, en esas tres personas, habían tres esencias. O sea, estas tres personas de Dios eran tres dioses. Eran triteístas. Nosotros no somos triteístas, no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, vivo y verdadero. Dice Santiago, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Pero es tres a la vez. Dios es uno en un sentido y es tres en otro sentido. Es una esencia, un Dios, pero tres subsistencias. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea, se atribuye la gracia de esta bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión del Espíritu Santo, evidenciando los roles dentro de la Trinidad. Vamos a hablar de esto, como le dije, la próxima semana. Hay otras falsas enseñanzas, herejías antiguas, como el arrianismo, también que negaban la Trinidad de Dios, atacando la personalidad del Espíritu Santo, atacando la deidad de Cristo, diciendo que Cristo no es Dios o es un ser creado por Dios, y el Espíritu Santo es como una fuerza impersonal de Dios. No, nosotros creemos que Dios es tres personas. Nuestro único Dios es tres personas. Y es lo que históricamente la Iglesia ha creído. Lo que se conoció desde el siglo II, III como la doctrina de la Trinidad de Dios. Miren lo que dice el credo de Atanasio, que es un defensor de la Trinidad. Miren lo que señala él. Adoramos, dice él, a un solo Dios en Trinidad. Y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Esto es importante, porque nosotros a veces, bueno, todos hemos caído en ese error quizás al principio, pero a veces dentro de nuestras oraciones, o cuando hablamos de la obra de Dios, confundimos las personas de Dios. Nosotros no podemos decirle al Padre, Padre, gracias porque moriste en la cruz por nosotros, porque el Padre no murió en la cruz por nosotros, fue el Hijo quien murió en la cruz por nosotros. Entonces tenemos que saber en nuestras oraciones y en nuestro lenguaje distinguir las personas de la Trinidad de Dios. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué obra hace el Padre? ¿Qué obra hace el Hijo? ¿Y qué obra hace el Espíritu Santo? En nuestras oraciones Cristo nos enseñó a orar al Padre en el nombre del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo, bajo la intercesión del Espíritu Santo. El Santo Espíritu de Dios es el que lleva nuestras oraciones a la presencia de Dios como un olor fragante. Pero oramos al Padre en el nombre del Hijo. Dice Atanasio, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor, porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre. Vamos a explicar eso la próxima semana también. No hecho ni creado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo.
no hecho ni creado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Esta es una doctrina tan fundamental para nosotros, hermanos, que quien no crea la doctrina de la Trinidad no puede llamarse cristiano. No puede llamarse cristiano. Porque dicha doctrina de la Trinidad, como dice la confesión al final, es la base de nuestra comunión con Dios. Y eso lo vamos a explicar la próxima semana. ¿Por qué es fundamental para nuestra comunión con Dios? Porque tú no puedes tener al Padre si no tienes al Hijo. No puedes tener al Hijo si el Espíritu Santo no mora en ti. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, si no tienes comunión con el Dios Trino, entonces no puedes llamarte cristiano. Entonces nosotros creemos en tres personas en Dios. No solamente una persona ni tres dioses, sino una esencia, pero tres personas dentro de la esencia de Dios. Dios es uno y trino. Amén. Vemos en el Génesis 1 la doctrina de la Trinidad o la pluralidad de Dios. Al crear todas las cosas vemos al Padre, desde el principio al Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, y a Cristo como el Verbo eterno de Dios cuando dice la Escritura, y dijo Dios, sea la luz. Esa palabra con la cual fueron creados los cielos y la tierra era Cristo, porque Cristo es el Verbo eterno de Dios. Dice Hebreos, por la palabra de Dios, el Verbo, Cristo, por la palabra de Dios entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Génesis 1:26 vemos la pluralidad de Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En Génesis 11, descendamos en la conversación intratrinitaria. El ángel de Jehová en la escritura del Antiguo Testamento es una teofanía, es una manifestación de Dios. En Mateo 3, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, vemos la Trinidad de Dios, al Padre hablando desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Cristo siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo como paloma. En la gran comisión vemos la Trinidad de Dios, cuando dice el Señor Jesucristo que vamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la bendición apostólica leímos acerca de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, distinguiendo aún las labores dentro de la obra de creación y redención. En Judas 1 también lo vemos. ¿Sí, hermano? ¿Y qué dice, o a qué se refiere Jesús en Juan 14:28 cuando dice, porque el Padre mayor es Hijo? Eso justamente vamos a hablar la otra semana, hermana, más adelante, porque vamos a hablar de la subordinación. La subordinación en la Trinidad. Ya eso lo vamos a hablar la próxima semana. Si me adelanto, quizás no lo van a entender para poder explicarlo bien desde el próximo miércoles. ¿Ya? Y vamos a hablar de qué significa eso, qué tipo de subordinación hay en las personas de Dios en la Trinidad, si es en el mismo ser de Dios o es, vamos a hablar de, hay términos teológicos, si la subordinación es económica o ontológica. Yo voy a explicar qué significa eso, ¿ya? Pero la próxima semana, hermana, se lo explico con mayor detalle. Dice Judas capítulo 1 también, verso 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, oramos en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Menciona al Espíritu Santo, a Cristo y al Padre también. Entonces es una potente verdad de las Escrituras. Cada persona de Dios tiene la esencia divina en su ser. Cada subsistencia es plenamente Dios. Yo veo al Hijo y veo al verdadero Dios, veo al Espíritu Santo y veo al verdadero Dios y al Padre como el verdadero Dios. En Juan, por ejemplo, al principio, en el Evangelio de Juan,
nos presenta a Cristo como Dios. Nos dice que en el principio era el Verbo, hablando de Cristo, y el Verbo estaba con Dios, hablando de separando las personas, distinguiendo a las personas, el Padre y el Hijo, estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, distingue a las personas, pero también se le atribuye deidad al Verbo. Y aquel Verbo sabemos que era Cristo porque dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y ahí tenemos que entender lo que significa la palabra unigénito, que lo vamos a ver también la próxima semana. Y al final de Juan, también Cristo es declarado como Dios. Cuando Tomás, el incrédulo, ¿cierto?, ve a Cristo resucitado y le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces Juan nos presenta a Cristo como Dios. En Hechos capítulo 5 el Espíritu Santo es presentado como Dios. En Romanos 9:5 también Cristo es presentado como Dios. Y Cristo dice en muchos pasajes del Evangelio de Juan que Él y el Padre son uno. Hay coexistencia en las personas de Dios. Wilhelmus Dacker dice lo siguiente: puesto que Dios es un ser simple, en el que no existe diversidad ni composición, las tres personas, aunque se distinguen entre sí, no son diferentes. Coexisten como un solo Dios en la simplicidad del ser. El Padre existe en el Hijo existe en el Padre, y el Espíritu Santo existe en el Padre y el Hijo. San Renihan dice, en virtud de la esencia divina siendo numéricamente uno, y las tres personas siendo habiendo distinciones de subsistencia de la esencia divina, son indivisiblemente unidos. Cada uno tiene la esencia divina, pero la esencia indivisa. O sea, cada uno es Dios, pero no los podemos dividir. Son un solo y verdadero Dios. Las tres personas. Y esto es importante porque no somos triteístas, no creemos en tres dioses. Hay sectas, como los testigos de Jehová, que nos acusan de ser triteístas, de tener tres dioses, lo cual es falso. Como conclusión, ¿a qué conclusiones llegamos en esta doctrina? Y con esto termino. Dios es tres personas, tenemos que creer esto, Dios es tres personas. Cada persona es verdaderamente Dios y hay un solo Dios. Son las tres conclusiones que debemos tener. Hay un solo Dios, o va bien, empecemos de tres personas. Dios es tres personas, las tres personas son verdaderamente Dios y hay un solo Dios. O sea, Dios es uno en esencia, tres en personas. Esa es la doctrina de la Trinidad. Hermanos, esto es un misterio divino. Siempre la doctrina de la Trinidad será un misterio divino para nosotros. Es algo que no podemos entender completamente. Solamente podemos enseñar lo que se nos ha revelado en las Escrituras. La próxima semana ya entraremos de lleno a esto para explicarlo mejor. ¿Qué significa que el Hijo es engendrado eternamente del Padre? ¿Qué significa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y la subordinación también que mencionó la hermana Paulina? Oremos. Bendito Dios, gracias por este tiempo de estudio. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Señor, a aprender cada vez más de ti, a conocerte más y a adorarte más, Señor, por tu grandeza, por lo que tú eres, porque eres nuestro gran, único y verdadero Dios. Te adoramos, Dios Trino. Adoramos, Señor, porque tú eres merecedor de gloria, de honra, y queremos dártela, Señor. Tu pueblo aquí en este lugar quiere honrarte, quiere bendecirte y quiere alabarte. Padre, tu nombre sea glorificado y gracias por este tiempo de Cristo Jesús. Amén.